En el comienzo de los tiempos, el océano primordial cubría el mundo. Existía antes que todo, antes que el cielo y la luz, antes que los dioses mismos. Después comenzó la creación. El sol apareció en el cielo y el océano se retiró hasta los límites del mundo así creado. Entonces, solo entonces, nacieron los primeros dioses, aquellos de la historia varias veces milenaria del Egipto de los faraones. Las cosmogonías, esas teorías míticas sobre la formación del universo, afirman que el cerro piramidal surgió cuando se entreabrieron las aguas. Así comienza la historia. Las pinturas rupestres, 10.000 años antes de Jesucristo, anuncian la venida de esta civilización que pronto se verá ritmada por un suceso inmutable que marcaba el comienzo del año egipcio: la crecida de las aguas del Nilo de los faraones. El Nilo viene del comienzo del mundo y corre majestuosamente a través de la aridez del inmenso desierto. Es el meridiano que separa el este del oeste. Es de hecho el origen de toda vida, la fuente de la eternidad. El hombre se asienta desde muy pronto en estas orillas en las que toda pulsación va unida al río y al limo que acarrea. Esa tierra negra, Ekmet, el nombre que los antiguos egipcios van a dar a su país. De esta majestad líquida harán un dios, Api, al que compondrán himnos. Te saludamos, Api, sal de las profundidades y ven a dar la vida a Egipto. Es en la paleta de Narmer donde veremos los primeros signos de la escritura jeroglífica, inventada 32 siglos antes de nuestra era. La paleta conmemora la reunión de las dos tierras, de las dos coronas, las del Alto y las del Bajo Egipto, por el rey Mena, el legendario rey Mena que fundará Menfis, la primera capital del Egipto unificado. En Menfis, la divinidad local era el dios Ptah. Su animal sagrado, el toro Api, fue inmortalizado en las mesas de momificación de alabastro después de haber recibido los honores fúnebres reales. De hecho, estos toros Apis, animales sagrados de varias divinidades, dormían su eternidad en el Serapeum, en 24 gigantescos sarcófagos que conserva la rubia arena de Saqqara. Aquel que gobierna el valle es Faraón, que durante 30 dinastías sabrá mantener en Egipto una monarquía de esencia divina. Faraón es el jefe supremo del ejecutivo y del culto y ministro de la justicia. Controla el hormigueo de una administración altamente jerarquizada de funcionarios y de escribas. Más de 80 pirámides dan fe de la época del antiguo imperio y del medio. Aquí, la pirámide de gradas de Saqqara, que podría simbolizar la escalera gigantesca que llevará el alma del soberano hacia el cielo. O bien, la pirámide de 3 gradas de Meidum, de forma mucho más acabada, que anuncia la estructura casi perfecta de las pirámides de Gizeh, las cuales pueden evocar los rayos del sol filtrándose a través de las nubes en una pirámide luminosa, un rayo de sol por el cual el rey subirá hasta el cielo. Volvamos a Saqqara. La necrópolis menfita comprende 3 tipos de sepulturas: pirámides para los reyes, mastabas para los notables, simples tumbas para el pueblo. Imhotep, padre de la medicina y de la arquitectura, edifica esta pirámide de gradas para el faraón Yeser. En el recinto, las piezas contiguas evocan el marco de existencia de ultratumba del faraón, como la casa del norte y del sur, como también las capillas del jubileo del rey. Durante el reino de la quinta dinastía,
las sepulturas subterráneas se convierten en verdaderos apartamentos. Rodeando el sueño del rey, los príncipes y notables duermen en mastabas, cuya ambición no es la de escalar el cielo, pero cuyas paredes expresan, pintada o esculpida, la añoranza de la vida y sus placeres, la caza, el baile, la pesca, el amor, los trabajos cotidianos del campo. Las mastabas forman una aglomeración cercana a la pirámide real. Hay dos partes. La superestructura o parte exterior edificada comprende una capilla y salas en las que los vivos celebran las ceremonias funerarias y depositan las provisiones para los muertos. En la capilla, la falsa puerta colocada en la pared oeste que permitirá pasar al difunto del mundo de los muertos al de los vivos, y allí consumir los alimentos depositados en la mesa de las ofrendas, colocada justo enfrente de la falsa puerta. La segunda parte de las mastabas, la parte subterránea, la infraestructura, es un panteón excavado en la roca que contiene el sarcófago. Desde la superficie se accede a él por un pozo que será obstruido después de la colocación de la momia y del mobiliario funerario. Los colores del escriba de Saqqara siguen siendo, después de 50 siglos, tan brillantes como sus ojos de cristal de roca. De igual manera, Rahotep y su esposa Nefret han conservado su brillo. De Meidún también está Socas, una de las escasas pinturas del antiguo imperio. Senefrú, faraón de la cuarta dinastía, reposa en su pirámide de 3 gradas que anuncia otra pirámide, mucho más audaz, la de su hijo Keops, en la planicie de Gizeh. Allí, el viento que viene del desierto murmura aún la orgullosa divisa. Keops pertenece al horizonte. Kefren es grande. Mykerinos es divino. Los antiguos clasificaban la pirámide de Keops entre las 7 maravillas del mundo. Para alzarla, 100.000 hombres, quizá más, se relevaban durante los 3 meses de inundación. Campesinos convertidos momentáneamente en obreros, con el fin de encaminar por vía fluvial las piedras que se extraían de la cadena arábica al este del río. Era hace más de 4.700 años y el trabajo duró 30. Pese a sus 146 metros de altura y sus 3 millones de bloques de piedra, no queda del faraón Keops sino esta estatuilla de marfil. En el umbral de la pirámide de Kefren, sentada, tallada en la roca, la esfinge vigila, símbolo de fuerza y de sabiduría. Su cuerpo es el de los leones del desierto y tiene los rasgos de Kefren, cuyo rostro ha llegado hasta nosotros intacto gracias a esta estatua de diorita verde. Como si ese soberano, antes de encerrarse en su sepulcro en forma de montaña, hubiera querido dejar para siempre su mirada a escrutar el mundo de los vivos, y esa mirada, dirigida al oriente, ha visto salir 2 millones de veces el sol. Las pirámides reales estaban recubiertas de un revestimiento de losas de piedra y la cúspide terminaba en piramidión para recordar el cerro surgido del océano primordial, y en él se grababa el nombre del monumento. Aquí solo queda una parte de revestimiento calcáreo en la cúspide de la pirámide de Kefren. Mykerinos era el hijo de Kefren y el nieto de Keops. Su pirámide se alza en la planicie de Gizeh, cerca de las tumbas de sus antepasados. Las pirámides están construidas sobre planta cuadrada y muy exactamente orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Asentadas en suelo rocoso, al abrigo de la inundación, fueron concebidas realmente para la larga travesía de los tiempos. Los indispensables canales de irrigación son obra de la alta antigüedad.
y esos pescadores que recogen sus redes son los descendientes directos de los pueblos sobre los cuales reinaron los faraones. Huésped frecuente, he aquí la garza espulgabuey, 2 veces más pequeña que un ibis, amiga de siempre del campesino egipcio, al que ayuda a purificar el suelo de parásitos. La irrigación ha sido siempre el problema que había que resolver. Me gustan esas ruedas hidráulicas cuyas paletas hacen subir el agua, accionando el molino para moler los cereales. Los canales irrigadores se internan en los valles perforando el árido suelo, permitiendo la venida de la cebada, del trigo, del maíz y de los frutales, como la datilera, que vive y crece no lejos de las tumbas. A lo largo del río, las falucas transportan cereales y se hunden en el agua bajo el peso de las espigas. 8 siglos o casi discurren desde los tiempos de las pirámides. La capital ya no es Menfis, sino Tebas, cuya divinidad es el dios Amón. Los arquitectos de entonces fueron a un tiempo demoledores, ya que encontraremos en uno de los pilones del templo de Karnak las piedras que permitieron en su día reconstruir la capilla de Sesostris I, un vestigio del Imperio Medio. Podemos pensar que bajo su forma primitiva obstruía la expansión del gran templo de Karnak, que iba a ser transformado y ampliado por innumerables faraones durante los 2000 años que precedieron Jesucristo y algunos siglos que le sucedieron. El templo de Karnak, territorio sagrado de Amón. El templo es ante todo la casa de Dios. Amón significa Dios oculto, invisible. Se le representa como un ser humano perfecto y toma a veces el aspecto de Min, Dios de la virilidad. Construido con piedra, mientras que las casas de los vivos lo son con ladrillos, el templo egipcio es la representación simbólica del mundo extraído del caos por el Dios. La casa de ese Dios es un depósito de fuerzas divinas y mágicas. El papel del templo es mantener el equilibrio de la creación amenazado por un brusco regreso al caos original.
La sala hipóstila fue edificada hace 3200 años por Seti I. Sabemos por un papiro que en la época de Ramsés III había exactamente al servicio del dios Amón 2100 servidores. Estos estaban divididos en 125 categorías diferentes y se ocupaban de un rebaño de casi medio millón de cabezas, de 403 jardines, de 20.000 kilómetros cuadrados de cultivos, de 83 barcos y 65 aldeas pertenecientes a la hacienda divina. La ciudad de Karnak era una metrópolis en la que el trabajo no cesaba nunca, ni de noche ni de día. Esta sala es un bosque de columnas formidables del que no hay otro ejemplo en el mundo. Aquí se erigen, en escalas gigantescas, esas columnas que se elevan a más de 20 metros de altura y cuyo diámetro sobrepasa los 3,40 metros. Champollion decía: ningún pueblo, ni antiguo ni moderno, ha concebido el arte de la arquitectura a escala tan grandiosa. Vista desde el cielo, la sala hipóstila aparece como la precursora de las naves de las catedrales. En las canteras de granito de Asuán es donde la reina Hatshepsut hizo tallar 2 obeliscos de un solo bloque cada uno. El más alto mide 30 metros. La reina hizo grabar con jeroglíficos estas frases de orgullo. Cuando habléis de lo que yo hice, diréis: no sabemos cómo ha podido elevar esta montaña de oro. Para adorar estos monumentos de oro a manos llenas, porque sé que Karnak está en el horizonte celeste de la tierra. Rechazando a Amón y a sus dioses, he aquí que a mediados del nuevo imperio, Amenofis IV, con el nombre de Akenatón, instaura la religión monoteísta, el culto de Atón. Faraón poeta componía himnos a la belleza de su esposa principal, la bienamada Nefertiti. A la muerte de Akenatón y por la gracia de su hermano Tutankamón, el dios Amón iba a recobrar la plenitud de su gloria. El lago sagrado fue excavado por Taharqa. Los sacerdotes venían a él para purificarse. Allí se hacían bogar durante las grandes fiestas las barcas portadoras de los ídolos y se engalanaban los alrededores. El escarabajo de granito rosa provenía de un templo de la orilla izquierda del Nilo, el de Amenofis III. Estas paredes cuentan el viaje que sacraliza la inundación. Cada año, en julio, el dios Amón, la diosa Mut y su hijo Khmonsu acuden a Luxor para el año nuevo. En esta ocasión, el dios abandona su santuario y, acompañado de Faraón, ocupa su lugar en la barca de gala. Es la hermosa fiesta de Opet y el dios Amón vuelve a realizar su breve y fulgurante viaje en la barca divina, hacia su harén del sur, y boga río arriba hasta Luxor.
Una avenida de esfinges, ininterrumpida durante 3 kilómetros, enlazaba antiguamente Karnak y Luxor. El templo de Luxor es tan solo, en efecto, la capilla de Año Nuevo del templo de Karnak. A mediados de julio, cuando las cosechas han sido recogidas y la tierra reposa bajo las aguas del Nilo, el dios Amón toma la forma viril del dios Min y, pese a la presencia de su esposa Mut, viene aquí durante 10 días para vivir una nueva luna de miel con la diosa Amonete, al cabo de la cual el mundo volverá a nacer y la tierra será fertilizada. Había 2 obeliscos en Luxor. Uno está en París desde hace 150 años. El otro permanece aquí y nos parece muy joven, con sus jeroglíficos como nuevos, sin duda porque nunca abandonó la orilla del Nilo. Ante la fachada del templo, dominando las estatuas de Ramsés II, un zócalo abandonado, el del obelisco de la Plaza de la Concordia, en París. Saludemos las estatuas gigantes de Ramsés II y penetremos en el interior del templo. Ahí, al fondo en la luz, las columnas de otra sala hipóstila, inacabada, que proyectaba construir Akenatón. Todos los grandes edificadores, Ramsés II, que se acerca a nosotros, Amenofis III, Akenatón, Tutankamón, luego Alejandro Magno, modificaron y ampliaron este templo de Luxor, dejando a cada ampliación nuevos bajorrelieves. A la puesta del sol, la tierra parece siempre ocre en estas regiones de Egipto, y el Nilo, hoy como ayer, corre en su eternidad. Aquí o allá aparece una barca de la vida cotidiana, bajando o subiendo lenta y parsimoniosamente el río Dios. En el mismo decorado, la frescura creada por las plantas acuáticas puede sorprender, ya que avanzamos en suma entre 2 desiertos, pero el gesto que mueve este remo único no ha cambiado desde la época de los faraones. El astro del día se oculta por la noche detrás de la montaña de Occidente. Las leyendas en esta orilla del río se basan en la muerte y en el viaje por las tinieblas. El difunto y el astro del día vuelven uno y otro vivificados por su viaje en el seno de las tinieblas, donde habrán recobrado totalmente sus fuerzas. Todo ello aparece magistralmente representado en la tumba de Ramsés VI. El gran libro de las fórmulas sagradas de la inmortalidad es puesto al día por el dios de los muertos, Osiris. Osiris que fue asesinado, despedazado por su hermano Set, y luego momificado, siendo así el primer resucitado. A su lado está Anubis, el dios chacal, dios del embalsamiento, quien en su día momificó a Osiris. Dios de ojo implacable, pesa los corazones de los muertos en la balanza de la verdad y pronuncia la sentencia que precipitará el alma en la nada, o que la ofrecerá, al contrario, la vida eterna. A la sombra de la pirámide natural que domina el Valle de los Reyes, fueron sepultados 58 faraones, de la 18ª a la 20ª dinastía.
Toda la historia de Seti I, cuyo rostro momificado está magníficamente presente, toda su historia le ha seguido en la tumba, verdadera sinfonía de colores. La escalera de piedra se interna en las entrañas de la tierra hasta la cámara funeraria, y en el silencio que reina, cuando la procesión de los últimos vivos ha abandonado estos lugares, todo un universo pintado en las paredes se anima, supuestamente, prefigurando el mundo del más allá. Todo un pueblo, en una misma fe, estaba obnubilado por su creencia en la inmortalidad. Aquí, en el primer cuarto del siglo XX, se hizo sobre la civilización faraónica un descubrimiento capital por el número y la calidad de los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón. Este reposa desde hace 20 siglos en su sarcófago de oro. Como lo muestra su momia, había sido víctima de un golpe violento, provocando en su rostro una herida que nunca se cerró. Para su último sueño, tenía 3 ataúdes aproximadamente adaptados a la forma de su cuerpo. El primero, de oro macizo, contenido en un segundo de madera laminado de oro, incrustado de turquesas, coralinas y lapislázuli, encastrado a su vez en un tercero recubierto de espesas láminas de oro, y en el cual reposa en lo sucesivo Tutankamón. Las vísceras del rey estaban preciosamente conservadas en esta capilla que vigilaban las 4 diosas del último reposo, Selkit, Isis, Neftis, Nait. Es en 1922 cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió estos lugares e hizo entrar de nuevo la luz en este sepulcro. Se encontró el mobiliario, la cama, las joyas, las estatuillas y los figurines de alabastro. Todo este tesoro funerario salvado estaba intacto. En su tumba pudo ser fijada la fecha de la muerte de Tutankamón, enero de 1342 a.C. Tenía aproximadamente 19 años, ya que la fecha de su nacimiento es menos precisa, pero parece aún vivo después de 3.500 años de sueño apenas turbado. Tutankamón había hecho de nuevo de Tebas la capital y restaurado el culto a los antiguos dioses. Durante mucho tiempo se hicieron conjeturas sobre el porqué de todo este oro acumulado sobre sus restos y sobre la presencia de este escarabajo, símbolo del sol naciente después del viaje en las tinieblas. En los años 1960 se llegó a la convicción de que el golpe violento del que Tutankamón había sido víctima fue el de un asesinato. Así, Anubis, hallado en su tumba, montaba guardia ante la víctima de un regicidio. Tutankamón era un hermoso adolescente hacia el que se tendía el gesto afectuoso de una mujer niña, Ansenamón, su esposa. Mientras lloran los leones del desierto, de corazón tierno, de lo más profundo del Valle de los Reyes, ese delicado rostro nos mira con sus ojos de piedra incrustada hasta el fin de los tiempos. La necrópolis tebana, en la orilla izquierda del Nilo, alberga los templos llamados de los millones de años. He aquí, soberbiamente encastrado en la escotadura del precipicio libio, Deir el-Bahari, que significa Convento del Norte, templo funerario de la reina Hatshepsut. Bajo ciertos ángulos no se distingue muy bien dónde termina la montaña y dónde comienza el templo. Es una estilización consciente del marco rocoso, una fracción disciplinada de la montaña misma. El monumento que los antiguos llamaban sublime entre los sublimes extiende sus terrazas sucesivas en el corazón de la necrópolis de Tebas.
En las paredes, los escultores de la gran reina han relatado, en un vasto fresco lleno de color, la historia de la expedición al país de Punt, la actual Somalia. Esta expedición no fue una aventura militar, sino una exploración pacífica. Paradoja, la pintura parece de hoy, pero buscaríamos en vano una imagen bien conservada de Hatshepsut, y es que su sucesor, Tutmosis III, mandó desfigurar todo bajo relieve que la representase. Es por eso que no existe la certeza absoluta de que esta momia sea la suya. Hatshepsut reinó 22 años con sabiduría y fue un gran monarca. Por cierto, para respetar los prejuicios de su pueblo, se hizo proclamar hombre y se veía como rey. Los colosos de Memnón, dos estatuas efigies de Amenofis III, padre de Akenatón y de Tutankamón, estatuas que protegían su templo funerario, hoy desaparecido. Quedan pocas ruinas de este otro templo de los millones de años, el de Ramsés II, el Ramesseum. Fue probablemente arrollado, desperdigado como un juego de bolos, en un terremoto. Cuando estaba intacto, el Ramesseum parecía un poco tosco, algo pesado, edificado como lo estaba en terreno llano. Pero hoy eso se olvida, puesto que este agrupamiento anárquico de ruinas, de pilones, narra y proclama con mucha elocuencia la gloria del faraón, su gesta guerrera contra el pueblo hitita, especialmente la batalla de Kadesh, 13 siglos antes de Jesucristo. En una arquitectura grandiosa, hecha de líneas rectas, paralelas y perpendiculares, existe también la bóveda que se hallará más tarde en la edificación etrusca y romana. La momia del faraón sigue tan bien conservada que nos ofrece su historia y su obra particularmente presentes. A cierta distancia del templo funerario de Ramsés II, he aquí que en Medinet Abú, el faraón Ramsés III, fundador de la 20ª dinastía, hizo construir su